¿Y si te dijera que un gesto tan cotidiano, como volver a calentar la comida de anoche, podría estar creando sin que lo notes un terreno fértil para el cáncer de páncreas? Soy médico, y hoy necesito hablarte de una inquietud real, que cada vez preocupa más a la comunidad científica. En los próximos minutos voy a revelarte 5 alimentos que, cuando se recalientan mal, pueden generar compuestos capaces de sobrecargar tu páncreas. En silencio. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu relación con el microondas, el problema y la falsa sensación de seguridad. Todos lo hacemos, ¿cierto? Llegamos agotados a casa y lo más sencillo es recalentar las sobras. Es práctico, es económico, evita desperdiciar comida. Parece un gesto inocente. Pero, ¿y si ese acto repetido día tras día estuviera librando una batalla silenciosa contra uno de los órganos más ignorados de tu cuerpo? Hablo del páncreas. Imagínalo como el obrero incansable y discreto, que trabaja sin descanso detrás del telón. Está oculto, detrás del estómago, produciendo enzimas para digerir lo que comes y liberando insulina para regular tu azúcar en sangre. El problema es que el páncreas no protesta, no lanza alertas evidentes, no duele, hasta que muchas veces el daño ya está avanzado. Por eso el cáncer de páncreas es tan difícil de detectar a tiempo y tiene una de las tasas de supervivencia más bajas. Aquí la prevención no es opcional, es vital, y empieza en tu propia cocina. La ciencia detrás del riesgo. Esta preocupación no surge del miedo, surge del conocimiento. Hoy entendemos mucho mejor la química de los alimentos. Sabemos que calentar, enfriar y volver a calentar no es un acto neutro, es un proceso químico. Un proceso que puede transformar sustancias inocuas en auténticos saboteadores biológicos. Se generan compuestos que favorecen la inflamación, el estrés oxidativo y el daño celular. 3 pilares sobre los que se construyen muchas enfermedades crónicas, incluido el cáncer. No estoy aquí para alarmarte, estoy aquí para darte poder. Porque el conocimiento es poder. El poder de proteger tu salud. Con decisiones pequeñas, pero estratégicas. Vamos a desmontar lo que realmente ocurre en tu plato cuando presionas el botón de recalentar. Analizaremos uno por uno los 5 sospechosos más comunes que probablemente tienes ahora mismo en tu refrigerador. Y lo más importante, te daré soluciones prácticas, claras y seguras para manejar las sobras sin poner en juego tu salud. Presta atención. Esto no es una teoría lejana. Es bioquímica cotidiana. Sucede en tu cocina todos los días. ¿Estás listo para tomar el control? Empecemos. 1. Alimentos fritos y aceites recalentados. El primer responsable no es exactamente un alimento, es el medio donde se cocina y donde muchas veces se recalienta. El aceite. Piensa en esas papas fritas, ese pollo empanizado, esas milanesas de ayer. ¿Qué haces al día siguiente? Microondas. O peor aún, vuelven a la sartén para recuperar el crujiente. Ahí comienza el verdadero problema. Cuando un aceite se somete a altas temperaturas al freír, ya empieza a degradarse. Pero al recalentarlo, se desencadena una auténtica tormenta química. Los aceites recalentados, especialmente los vegetales, como el de girasol o maíz, sufren una oxidación profunda. El resultado es una mezcla peligrosa de aldehídos y radicales libres, compuestos que se han vinculado, con mayor riesgo de enfermedades crónicas. Imagina los radicales libres como proyectiles microscópicos fuera de control, golpeando tus células y dañando todo a su paso, incluido tu ADN. ¿Qué tiene que ver esto con el páncreas? De 2 formas silenciosas. Primero, inflamación sistémica. Cuando consumes estos compuestos, tu cuerpo activa defensas, se inflama. Si lo haces con frecuencia, es como vivir con una alarma de incendios sonando sin parar. El páncreas es extremadamente sensible a ese estado inflamatorio crónico
Un páncreas inflamado de forma constante. Es un órgano bajo presión, trabajando en un entorno hostil. Segundo, estrés oxidativo directo. Las toxinas derivadas del aceite recalentado circulan por la sangre y pueden afectar directamente a las células pancreáticas. Es como introducir arena en el motor de un coche. No se rompe de inmediato, pero el desgaste es inevitable. Tal vez notes señales sutiles: hinchazón, fatiga después de comer, una molestia persistente en la parte alta del abdomen. Podría ser el susurro de auxilio de tu páncreas. Mi recomendación como médico: no se trata de demonizar los aceites. Se trata de usarlos con inteligencia. Regla de oro: nunca reutilices el aceite para freír. El aceite de fritura es de un solo uso. Tu salud vale más que ahorrar unos gramos. Reduce la fritura. Hornear, asar, cocinar al vapor o saltear son técnicas menos agresivas. Si necesitas recalentar algo frito, hazlo en horno convencional o en freidora de aire, sin añadir más aceite. La mejor fritura es la recién hecha. Cada vez que eliges comida fresca, en lugar de sobras fritas recalentadas, le estás dando un descanso a tu páncreas. 2. Espinacas y verduras de hoja verde. Este segundo caso suele sorprender, porque hablamos del símbolo de lo saludable, la espinaca. El problema no es la espinaca, es lo que ocurre cuando la recalientas. Espinacas, acelgas y apio contienen nitratos naturales. En estado fresco, son inofensivos. El riesgo comienza cuando las cocinas, las dejas enfriar lentamente a temperatura ambiente, o las guardas varios días. Algunas bacterias convierten esos nitratos en nitritos, y aquí el escenario cambia. Cuando vuelves a aplicar calor, los nitritos pueden transformarse en nitrosaminas. Graba este nombre. Las nitrosaminas están clasificadas como probables carcinógenos en humanos. Se han asociado a mayor riesgo de cáncer gástrico y esofágico. ¿Y el páncreas? Aunque el vínculo más estudiado es con otros cánceres, no debemos ignorar al páncreas. Las nitrosaminas son genotóxicas. Pueden dañar el ADN. Cuando las consumes, tu organismo debe desintoxicarse, y el páncreas participa en ese proceso. Exponerlo de forma repetida a esta carga química genera estrés crónico y un entorno inflamatorio. Una sola vez quizá no tenga impacto, pero semana tras semana es como una gota constante sobre la piedra. Con el tiempo, erosiona. Consejo práctico: no dejes de comer espinacas. Respeta su química. Cocina solo la cantidad necesaria. Si sobran, enfríalas rápido. Recipiente poco profundo. Refrigeración antes de 1 hora. La opción más segura: consumirlas frías, en ensaladas, en batidos verdes. Si decides recalentarlas, hazlo una sola vez. Pero mi recomendación principal es evitar recalentar estas verduras. 3. El arroz. Llegamos a un alimento básico en millones de hogares. El arroz. Parece inocente. Pero el arroz recalentado esconde un riesgo que muchos desconocen. El problema no es el arroz en sí, sino una bacteria llamada Bacillus cereus. Sus esporas, auténticas cápsulas de supervivencia, pueden estar presentes en el arroz crudo y resisten el calor de la cocción. Y aquí es donde la historia se vuelve más delicada. El verdadero riesgo comienza después de la cocción. Si el arroz ya preparado se queda durante horas a temperatura ambiente, estás creando el escenario perfecto para que esas esporas despierten, se multipliquen y liberen toxinas. Y aquí está el punto crítico. Una de esas toxinas resiste el calor. Cuando recalientas ese arroz, puedes eliminar las bacterias, pero la toxina que ya produjeron sigue intacta. Y es esa toxina la que termina provocando la intoxicación. ¿Qué tiene que ver esto con el páncreas? Esa toxina causa la típica intoxicación alimentaria: náuseas, vómitos, malestar intenso.
Podrías pensar, es incómodo, pero pasa rápido. No exactamente. Cada intoxicación, incluso la más leve, es un episodio inflamatorio brusco y violento para tu sistema digestivo, y ese episodio supone un estrés enorme para todo el organismo, incluido el páncreas. Si acostumbras a manejar mal el arroz sobrante, podrías estar exponiéndote repetidamente a pequeñas dosis de estas toxinas. Eso genera irritación constante y una inflamación de bajo grado en el intestino. Hoy sabemos que existe un eje intestino-páncreas. Un intestino inflamado de forma crónica puede permitir el paso de sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo, y el páncreas es especialmente vulnerable a ese bombardeo silencioso. Mi consejo médico: la regla sagrada del arroz. Manipular el arroz con seguridad es sencillo. Si respetas normas estrictas, sirve y enfría de inmediato. En cuanto esté cocido, sirve la porción que vas a consumir. El resto debe enfriarse cuanto antes. El truco del enfriamiento rápido: extiéndelo en una bandeja amplia o en recipientes poco profundos. Así pierde temperatura mucho más rápido. Nunca metas una olla humeante directamente al refrigerador. Una vez frío, en menos de una hora. Guárdalo en un recipiente hermético. Consúmelo en 24 horas. Esa es la regla más segura. Recalienta solo una vez y asegúrate de que esté completamente humeante por encima de 74 grados Celsius en todo el alimento. Y algo crucial: jamás lo recalientes 2 veces. Escríbeme en los comentarios si sueles recalentar arroz u otros alimentos de esta lista. Quiero saber si esto te está sorprendiendo. 4. El pollo. Nuestro cuarto protagonista es otro clásico de las sobras: el pollo. Es una fuente extraordinaria de proteína, pero cuando se recalienta mal, se convierte en un riesgo real. El problema principal es bacteriano. Las aves crudas pueden contener bacterias, como la Salmonella o la Campylobacter. Una cocción adecuada las elimina. El peligro aparece después: el recalentamiento desigual. El microondas es famoso por crear zonas extremadamente calientes y otras frías. Esas zonas frías pueden convertirse en refugios perfectos para bacterias que sobrevivieron o que contaminaron el alimento tras la cocción. ¿Y el impacto en el páncreas? Una infección por Salmonella o Campylobacter no es un simple malestar. Es una agresión intensa que activa una respuesta inmunitaria masiva. Todo el cuerpo entra en estado de guerra y el páncreas queda atrapado en esa tormenta inflamatoria. Cada vez que consumes pollo recalentado de manera irregular, no solo te arriesgas a una intoxicación, sino que también aumentas la carga inflamatoria sobre tu páncreas. Mi recomendación médica: manejo inteligente del pollo. Enfriamiento rápido igual que con el arroz. Guárdalo cuanto antes en un recipiente hermético. Evita recalentar piezas grandes en el microondas. Si lo usas, corta el pollo en trozos pequeños y a mitad del proceso remueve o gira las piezas. La única forma de estar seguro es usar un termómetro de alimentos. Debe alcanzar al menos 74 grados Celsius en todas sus partes. Mejor aún, recalienta en horno o en sartén a fuego medio bajo. El calentamiento lento y uniforme es mucho más seguro. Y te diré algo con total honestidad: la forma más segura y muchas veces más deliciosa de consumir pollo sobrante es en frío, desmenuzado en ensaladas, en sándwiches o wraps. Rápido, seguro, sin riesgos añadidos. 5. Las patatas. Llegamos al último alimento, un favorito universal: la patata. Pero la manera en que tratamos sus sobras puede tener efectos inesperados. Aquí el problema es doble: el impacto sobre el azúcar en sangre y la posible formación de compuestos indeseables. Primero, el almidón resistente. Cuando las patatas se cocinan y luego se enfrían, parte de su almidón se transforma en almidón resistente. Y esto es positivo. Alimenta a nuestras bacterias intestinales beneficiosas y modera los picos de glucosa. Incluso se ha asociado
a menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Pero al recalentar las patatas, parte de ese almidón resistente se pierde. Y aquí surge el segundo problema, el impacto glucémico. Sin ese efecto protector, la subida de azúcar en sangre es más rápida y más intensa. ¿Y quién debe responder a ese pico? El páncreas. Debe liberar una mayor cantidad de insulina. Si este patrón se repite con frecuencia, estás sometiendo a tu páncreas a un trabajo constante y extenuante. La resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, condiciones asociadas al desgaste pancreático. También se relacionan con mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y aún hay más. Existe la acrilamida, clasificada como probable carcinógeno humano. Se forma en alimentos ricos en almidón, cuando se cocinan a altas temperaturas, como al freír u hornear. Recalentar patatas, especialmente volviéndolas a freír, puede aumentar potencialmente estos niveles. Mi consejo médico: inteligencia con la patata. No se trata de eliminarla, se trata de usarla con estrategia. Abraza el frío. Una ensalada de patatas es una opción excelente, porque conserva el almidón resistente. Si decides recalentar, hazlo con suavidad, al vapor o en microondas a baja potencia. Es preferible al calor alto y seco. Y bajo ninguna circunstancia vuelvas a freír patatas ya cocidas. Es la peor decisión posible. El puré, en cambio, puede recalentarse a fuego bajo, con un poco de leche o caldo, para recuperar su textura cremosa, sin someterlo a temperaturas agresivas. Conclusión. Cambia el miedo por conocimiento. Hoy hemos examinado 5 alimentos cotidianos. Bajo una lupa científica, hemos visto cómo un gesto tan simple, como recalentar, puede, en determinadas condiciones, convertirse en un problema. En los fritos, el riesgo es la oxidación y la inflamación. En las espinacas, la conversión a nitrosaminas. En el arroz, la toxina del Bacillus cereus. En el pollo, el calentamiento desigual y las bacterias. En las patatas, los picos de glucosa y la pérdida del almidón protector. El hilo conductor es claro: inflamación, estrés oxidativo y daño celular. Mecanismos que, con el tiempo, pueden desgastar al páncreas y aumentar el riesgo de enfermedades graves. Pero quiero que el mensaje final sea de poder, no de miedo.